Muy buenas tardes. Hoy estamos 10 de julio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Buenas tardes a todos, señor. Sin observaciones, solo de forma que entiendo que van a ser levantadas, ¿no? Sin ninguna observación. Gracias. Doctora Mogollón. Buenas tardes, señor magistrado fiscal, sin ninguna observación, señor magistrado. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes. Doctora Hurtado. Doctor Paredes. Doctor Servigón. Buenas tardes, señores magistrados. Ninguna observación por parte de la defensa. Doctor Servigón se hace cargo de la defensa de los defendidos por el doctor Paredes en tanto se conecte. ¿Conforme, doctor? La vez pasada le consultaron, señor director de debates, al señor Manuel. Ahí está presente el doctor Jorge Paredes. Doctor Paredes. Su micro, doctor. Pero buenas tardes, sí estaba acá presente, señor. Parece que está conectando. Correcto. Bien. Está aprobada el acta y está siendo firmada por el señor presidente. Despacho pendiente, doctora Yesenia. No hay despacho pendiente, doctor, para esta sesión. Buenas tardes. Bien. Podemos continuar con los alegatos de cierre a cargo del doctor Reina Alfaro. Muchas gracias, señores magistrados. A efectos de seguir trabajando los argumentos en virtud de lo cual pretendemos la absolución de mi patrocinado Fidel Ernesto Sánchez Alayo, creo que es importante retomar algunas ideas, ¿no? Para retomar la argumentación. En la primera sesión nos enfocamos en estos aspectos en particular, ¿no? Dejamos sentados que la investigación policial fiscal se inicia como consecuencia de la intromisión del Poder Ejecutivo, la intervención de la primera magistratura del Estado, el expresidente Alan García, con intervención de personas que tenían interés particular en un conflicto comercial. Luego, a partir de esto, construimos cómo esto afecta y genera que la investigación policial, particularmente la investigación pericial, quede bajo un halo de sospecha. Y esto es particularmente importante desde la perspectiva probatoria, señores magistrados, porque en su momento nos va a permitir establecer precisamente por qué razón los informes periciales contables no serían prueba idónea conforme a la casación 1707 del 2019, la sentencia del 30 de julio del 2021, en la que precisamente se resalta la cuestión relacionada a los sesgos en lo que es la actividad pericial. Establecimos también que la acusación fiscal era una acusación fiscal arbitraria por sus defectos de motivación fáctica, probatoria e indiciaria, y establecimos que el único dato, en particular en relación a mi patrocinado, era un dato circunstancial, su presencia en México, y a partir de ello llegar a un razonamiento a partir de lo que nosotros consideramos un sesgo discriminatorio basado en el apellido. Y creo, señores magistrados, que es importantísimo desmontar un planteamiento de la Fiscalía, un planteamiento que será relevante al momento de realizar la valoración probatoria, particularmente focalizada en mi patrocinado Fidel Ernesto Sánchez Alayo, porque a diferencia de la Fiscalía, la defensa de don Fidel Ernesto Sánchez Alayo va a proponer argumentos focalizados en su persona y nos va a permitir desmontar, como decía hace un momento, esa noción de que mi patrocinado en México no estudió y que realizó en su juventud temprana actividades delictivas al traer a colación la intervención de las declaraciones de Jorge Chávez Montoya, que, como hemos dicho, serían prueba ilícita. Pues bien, señores magistrados, el factor etario, por lo tanto, y el desarrollo profesional temprano es un aspecto, decía yo, relevante, porque va a determinar un sesgo particular en la forma de actuación de Fidel Sánchez Alayo. Van a ustedes observar al final de cuentas que él acaba el colegio sin demoras, ¿no? Sin duda con el apoyo de sus padres, a partir de una visión personal que se refleja hoy día en su excelencia profesional. Fidel Sánchez Alayo es un empresario minero reputado,
con una hoja de vida impecable, pues vamos a relacionar y contextualizar las presuntas actividades que se le atribuyen a mi patrocinado con esa línea, particularmente en los años próximos al año 1987, que es el año en el que supuestamente, según la Fiscalía, él participó en actividades ilícitas desarrolladas por su tío Simón Sánchez Paredes. Este es el punto inicial, señores magistrados, que creo que es importante destacar. Fidel Sánchez Alayo acaba el colegio, lo vamos a demostrar luego en cuanto al periodo específico, ingresa a México el 21 de junio de 1986. Su movimiento migratorio así lo explica. Él no sale del lugar, él permanece en México, no vuelve a entrar al Perú, lo que significa y da sentido al razonamiento acreditado luego probatoriamente con, primero, la constancia emitida por la Universidad de La Salle, a folios 95, 11, 34, que él desarrolla estudios de agosto del 86 a diciembre del 87, es decir, de modo consecutivo. ¿Qué implicaba esto, señores magistrados? Que como es una regla de la experiencia, cuando uno se traslada al extranjero a realizar estudios, ¿no?, en algún momento su situación migratoria cambia a la de estudiante. Es decir, él estuvo en calidad de estudiante. No estuvo como turista, no estuvo de paso, él fue estudiante. Este dato es importante. En esta constancia se establece que él desarrolla el primer al tercer semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad de La Salle, que vamos a ver luego, es una universidad prestigiosa en México. Con lo cual, ya vamos dándonos cuenta de que no tendría mucho sentido de que pase o curse exitosamente los estudios en paralelo con una actividad ilícita de la medida, que es la actividad ilícita que refiere la Fiscalía, que es el tráfico de drogas, ¿no? En ese periodo, señores magistrados, Fidel Sánchez Alayo no tiene, puntero, por favor, no tiene ningún viaje al Perú. Eso desmonta otro dato importante, señores magistrados. Y eso está explicado con el movimiento migratorio, ¿no? El movimiento migratorio, señores magistrados. Díganme, por favor, perdón. Movimiento migratorio de folios 94, 99, 46, revela que en ese periodo, mientras estuvo estudiando, Fidel Sánchez Alayo no realizó ningún viaje a Lima. Esto destruye otra idea de la Fiscalía, otra propuesta de la Fiscalía, que Fidel Sánchez era el nexo entre su padre y su tío Simón. ¿Cómo iba a hacerlo si no realizó ningún viaje? No hubo ningún tipo de viaje de Fidel Sánchez Alayo en ese periodo, lo que significa que realmente estuvo estudiando. Pero vamos a ir más al detalle, señor magistrado. Él acaba la universidad, el colegio con 16 años. Estudió en un colegio respetado de Lima, la Inmaculada, e inmediatamente después vamos a observar que él viaja con 17 años, menor de edad, a la Universidad de La Salle a estudiar Ingeniería Mecánica Eléctrica. Esto está, señores magistrados, como decía, acreditado en los folios 95-11, 34 a 95-11, 35. El documento debidamente certificado notarialmente, donde consta, como dije hace un momento, que él estudió en Ingeniería Mecánica y Eléctrica del área de Mecánica. Este documento no ha sido cuestionado, es un documento que además es un dato que la Fiscalía no discute, haber cursado los 3 ciclos académicos o los 3 semestres académicos. La regla o la pretensión de sostener que Fidel Sánchez Alayo realizaba una actividad paralela supondría que este dato no sería consistente con esa premisa, ¿no? Uno no estudia exitosamente, ¿no?, en paralelo a desarrollar una actividad ilegal. No es la regla del sentido lógico, no es lo lógico. Sobre todo, señores magistrados, cuando vemos que no es una universidad, no pantalla, es una universidad muy seria, conforme vamos luego a demostrar, ¿no? Luego el retorno al Perú y, claro, evidentemente retornar al México no tenía sentido porque no tenía ningún familiar en México, ¿correcto? Había sufrido un suceso traumático y frente a eso, como una decisión lógica, racional, él decide quedarse en Lima y estudiar la misma carrera, ingeniería,
en la Universidad Ricardo Palma. Esto es un dato público, es información pública notoria, donde él obtiene finalmente el título profesional en 1995. ¿Por qué estos datos relevantes, señor magistrado? Porque no van a ver ustedes espacio de disidencia de mi patrocinado, no van a ver ustedes espacio de no hacer nada de mi patrocinado. Él acaba el colegio, ingresa a la universidad, sucede esta desgracia familiar, retorna al Perú y sigue estudiando. Siguiente diapositiva. Luego se colegia como ingeniero. Esta es otra información pública, como dato público, no es objeto de discusión, está en la web del Colegio de Ingenieros y él se encuentra registrado como ingeniero. Esto es importante, señores magistrados, porque luego él desarrolla actividad profesional dentro de Comarsa. Él desarrolla cargos en Comarsa, ejerce funciones en Comarsa, desarrolló labor profesional cierta, corroborada además, como veremos, con su documentación contable y tributaria. Luego también se inscribe en ese mismo año en el en el Instituto de Ingeniería o de Ingenieros de Minas del Perú, lo cual nos marca otro derrotero en particular. Ya desde el año 95 él tenía marcada una actividad concreta o una orientación o expertise concreto, el minero. Esto es importante, señores magistrados, porque incluso se ha seguido postulando, ¿no? Veladamente, pero se ha seguido postulando, de que Comarsa, claro, porque cuando se habla del caso de Estados Unidos, y se dice que el caso de Estados Unidos en la demanda sí tenía elementos, pues la premisa de esa demanda era la misma premisa que hubo cuando comenzó este caso, que Comarsa era una empresa fachada. Claro, entonces, si es una empresa fachada, ¿para qué me preparo yo como ingeniero en una actividad muy concreta y específica? Ese dato ya ha sido desvirtuado. Ya no se postula más que Comarsa fuera una empresa fachada como se postulaba inicialmente, ¿no? En esos corrillos de titulares periodísticos, ¿no? De tono amarillesco. Este dato es importante, señor magistrado, porque revela esa línea de expertise. Mi patrocinado sigue estudiando, ahora se capacita en un curso de contabilidad general en una universidad prestigiosa como están en el año 96. Su actividad laboral, señores magistrados, con 26 años, hasta los 28 años, 95, 97, él asume este cargo, jefe y gerente de logística en su momento de Comarsa. Esto está acreditado, no es un hecho controvertido, está en la planilla de Comarsa desde septiembre del 95 a folios 19, 36, 34. ¿Cuál es el dato relevante, señor magistrado? Que él, como han reconocido ya otros testigos al momento de intervenir en juicio, que han sido accionistas de Comarsa, han reconocido que él sí realizaba funciones de este tipo, lo que significa que con esta edad ya era un profesional competente para este tipo de actividad compleja. No estamos hablando de una gerencia a una corta edad. Lo que significa, señores magistrados, que la regla lógica es que él se estuvo preparando desde que acabó la universidad o desde que acabó el colegio para llegar a este punto de desarrollo profesional. Con esto, señores magistrados, vamos debilitando ese razonamiento que está detrás de la idea de no se fue a México a estudiar. Vamos a pasar rápidamente esto. Repito, siempre el expertise gestión minera, ahora es un posgrado en la Universidad del Pacífico. Toda esta es información pública, señores magistrados, voy a pasarla rápidamente, perdón. Luego, él, dentro de la misma Comarsa, asume otro puesto importante, es el gerente de Administración y Finanzas. Es designado, esto también tampoco es un hecho controvertido, está en la planilla de Comarsa, está en las pericias de Comarsa, folios 19, 37 y 31, y el otro es 19, 37, 44. Este dato, repito, señores magistrados, nos va determinando que Miguel Ernesto Sánchez Alayo trabajaba, no era simplemente que recibía dietas o que recibía, ¿no?, lo que era consecuencia de una participación nacional, sino que trabajó. Y ese trabajar y este posicionamiento es consecuencia natural
de ese desarrollo que la Fiscalía niega implícitamente cuando sostiene que Fidel Sánchez Alayo fue a México no a estudiar, sino a realizar otro tipo de actividad. Se vuelve, en paralelo, o desde el año 92 al año 2000, otro hecho no controvertido, Fidel Sánchez Alayo fue director de Comarsa. Esto lo corrobora su informe pericial desarrollado por el finado licenciado Alberto Fuster Guzmán, el 15 de agosto del 2017, que obra un cuaderno junto al principal, en el testimonio de escritura pública de constitución de Comarsa, del año 92, folios 96-1398 a 96-1438, y en la Junta General de Accionistas de 1999, donde se le reitera como director, y esta obra folios 65-98, 67 a 65-98, 72. Estos datos, además, señores magistrados, tienen también su correlato en lo que va a ser el análisis pericial contable, ¿no? Como consecuencia de ese aprendizaje, Fidel Sánchez Alayo, ¿no?, y su padre con sus hermanos deciden iniciar un emprendimiento particular, que es la compañía minera San Simón. Y él de 2000 a 2007 aparece como gerente general de esa empresa. Este es otro hecho no controvertido. Está en el testimonio de constitución de compañía minera San Simón, de folio 560208 a 560221, en las declaraciones de remuneraciones PDT 600, de folios 38, 50, 34 y siguientes, en el propio informe Girandro, 10 de 2002, relacionado al patrocinado, de folio 97, 68, 06 a folios 97, 68, 61, y también el informe pericial contable del señor Fuster, que se acompaña en un cuaderno adjunto. Esto, señor magistrado, es otro dato importante, porque va a revelar que remontémonos a la Constitución de Comarsa, ¿no?, con Fidel Sánchez Alayo, un joven, ¿no?, ingeniero. Vamos a darnos cuenta que toda la actividad económica que él desarrolla tiene que ver con la actividad minera. Bien, y esto es importante porque la actividad minera, conforme ha quedado explicado y ha quedado sustentado pericialmente, es la actividad, una actividad sumamente fiscalizada. Tiene supervisiones y controles múltiples, ya sea a nivel de diversos riesgos, porque es una actividad altamente riesgosa. Riesgo de contaminación ambiental, riesgo de uso de insumos químicos fiscalizados, riesgos tributarios, riesgos de contingencias laborales y penales, etc. Es una actividad supervisada al más alto nivel. Compañía Minera San Simón, esto lo vamos a explotar probatoriamente cuando se examine la parte probatoria, pericial, pero es importante anticipar que Compañía Minera San Simón fue una de las más importantes en su momento productoras de oro del país, ¿no? No hay discusión de que los directorios de explotación minera desarrollados por las sociedades que reúnen a las empresas mineras, Compañía Minera San Simón era una de las principales, ¿no? Lamentablemente, desde que comenzó la investigación del 2007, esto fue una suerte de marca indeleble de la cual no ha podido librarse Compañía Minera San Simón. Pero Compañía Minera San Simón desarrolló, y la actividad de mi cliente se desarrolló en un ámbito especialmente supervisado y controlado, ¿no?, a diverso nivel. Claro, porque a diferencia de mis patrocinados, de otros investigados, señores magistrados, mi patrocinado ha desarrollado esta actividad primordialmente, la actividad minera, ¿no? Y este dato es importante, porque lo ubica a él en una posición diametralmente opuesta, que es consecuencia, evidentemente, de la diferencia etérea, ¿no? Él no es parte de los hermanos Sánchez Paredes, sino él es hijo de don Manuel, y eso marca una diferencia de edad importante, y eso hace que el tipo de actividades que él desarrolle corresponda a otro giro, ¿no? Y en ese momento era un giro muy atractivo, el giro minero, ¿no? Sin ingresar ya todavía al tema económico, queda claro que nuestra economía ha ido variando en lo que ha sido sus booms, sus fuertes, sus targets, en diversas actividades. En algún momento la actividad
pesquera fue muy fuerte en algún momento, quizás el transporte en general, en algún momento la actividad minera tuvo un determinado boom y eso fue lo que daba sentido a realizar actividad minera. Además de haber sido gerente, él fue director de Compañía Minera San Simón. Aquí están los datos, el testimonio de construcción de la empresa, como ya referí, el informe contable de la policía y el informe del señor Fidel Sánchez, el informe contable desarrollado por el señor Alberto Fuster. Esto del año 2000 al año 2018. San Simón Equipos, señores magistrados, también fue director. Este no es un hecho controvertido, tampoco está en la partida registral de folios 96, 67, 55, folios 96, 67, 57, el informe contable referido del patrocinado y el informe del señor Fuster. La empresa San Simón Equipos tenía un giro conexo al de Compañía Minera San Simón, porque en este caso era más bien de alquiler o prestación de servicios de alquiler de equipos orientados a la actividad minera. Hasta la actualidad, señores magistrados, mi patrocinado, un emprendedor, siempre una persona buscando nuevos nortes, crea Minera Santa Marina S.A., donde es accionista y director. Este hecho es un hecho posterior de público conocimiento, obra en una partida registral, la 1181-41-73, y patrocinado a desarrollo de sus actividades de 2005 a 2023. ¿Qué nos permite evidenciar, señores magistrados? Miren el correlato. El patrocinado, supuestamente la actividad de México se desarrolla entre el 86 y 87. Cuando se le ubica a él a realizar una actividad lícita, era la de estudiar en la Universidad de La Salle. Luego, según la Fiscalía, a partir de la conexión de Simón Sánchez y utilizando indebidamente una prueba ilícita, que es la declaración de Jorge Chávez Montoya, ya declarada por un órgano jurisdiccional como falso testimonio, como perjurio, según esa declaración, Fidel tuviera que ver con actividades del año 92. Pero en el 92 ya estaba como director en Comercio. Ya había acabado la universidad. ¿Cuál es el sentido lógico que teniendo estos puestos expectantes profesionalmente, y además que suponen actividad real, repito, señor magistrado, porque está claro que el señor Fidel Sánchez sí laboró, él estuviera en paralelo realizando esas actividades, ¿no? Acá hay una incongruencia lógica entre el sentido de sus actividades, ¿no? Claro, porque, ojo, según la versión, repito, que utiliza la Fiscalía y que, repito, no se debería valorar, primero porque no ha sido parte de la acusación y segundo porque constituye prueba ilícita, la de Jorge Chávez Montoya, eso lo trabajaremos cuando veamos los Estados Unidos, pero está claro que en esa lógica, en ese supuesto, no tiene sentido cronológico con el desarrollo de vida de don Fidel Sánchez. Ya desde el 89, él estaba preparándose para lo que fue luego, ¿no? Un conocido empresario. Entonces, esta actividad de acá no tiene ningún sentido lógico. La de acá, evidentemente, tampoco. Acá seguimos haciendo el correlato, señor magistrado, ¿no? ¿Cómo tendría sentido, repito, si él ya estaba en Comarsa? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, lo que ocurre es que precisamente incurriendo en una de esas fallas que nosotros hemos resaltado en la sesión anterior, es fácil decirlo cuando se incurre en una generalización. Quizás hubiese sido interesante que la Fiscalía se tome el trabajo de analizar cómo es que eso tenía sentido con la actividad comprobada de Fidel Sánchez Alayo en el Perú, ¿no? Que además, señores magistrados, tiene un dato importante, ¿no? El movimiento migratorio de mi patrocinado revela que no viajó a Estados Unidos en el periodo que supuestamente hubo esta supuesta relación con el señor Jorge Chávez Montoya. Este dato, señores magistrados, que el movimiento migratorio de mi patrocinado desvirtúa el planteamiento de Chávez Montoya de una supuesta relación en 1992 respecto a Estados Unidos,
Recién ustedes lo conocen porque nunca se debatió. No fue objeto de debate porque lo de Jorge Chávez Montoya nunca entró en el contradictorio, porque no era parte de la acusación, precisamente por lo que dijimos, porque ya se había dejado en claro que no se podía utilizar por la condena del juzgado del 17 Juzgado Penal de Lima, si mal no recuerdo. Entonces, es importante mencionarlo, ¿no? Porque en la generalización se corre el riesgo de confusión y nosotros no queremos ningún espacio de confusión respecto a la actividad de patrocinado. La conclusión lógica de estos señores magistrados es que mi cliente, como ven ustedes en el folio que acá se indica, no tiene ningún antecedente judicial, judicial de antecedentes penales, no está referido en ningún atestado, señores magistrados. Todos los atestados que hemos leído y que ha traído la Fiscalía y en la que se habla de Tijero, etc., 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 ninguno tiene que ver con Fidel Sánchez Zelaya. Ni uno solo. Por eso van a ver que mis referencias sobre lo de Perú van a ser más periféricas, porque la actividad de Perú, supuestamente en la hipótesis fiscal, se retrotrae a los años 80 como mi patrocinado era menor de edad. Tampoco tuvo antecedentes en México. A folios 95-1137, obra del certificado de no antecedentes penales de Fidel Sánchez Zelaya en México. Este documento no ha sido cuestionado, ha sido objeto de lectura oportunamente. ¿Cuáles son las conclusiones probatorias de todo esto, señores magistrados? Primero, un dato, yo creo, indiscutible. El perfil profesional y académico de Fidel Sánchez, ¿no?, y su carencia de antecedentes delictivos, primero, es incompatible con esta inferencia. Fidel Sánchez Zelaya no fue a estudiar a México. Es el razonamiento fiscal, ¿no? Fidel Sánchez Zelaya en realidad fue a México a otra cosa. No explica de dónde lo deducen, no explica, no sostiene la falsedad del certificado, no, simplemente dice, bueno, yo infiero de que no fue a México. Pues todo este perfil profesional y académico es, y evidentemente la carencia de antecedentes delictivos, es contradictoria con esa inferencia fiscal. Y segundo, dice la Fiscalía, el 92 al 95, recurriendo a lo de Chávez Montoya, que repito, es una referencia no viable, pues también este perfil profesional y académico es incompatible con el razonamiento fiscal de que Fidel Sánchez Zelaya en el 92 al 95 realizó actividades delictivas que tuvieran que ver con Estados Unidos. Repito, además hay un dato indiscutible. El movimiento migratorio en el patrocinado no se condice con el razonamiento fiscal. ¿Qué tenemos, señores magistrados? Al final, que la inferencia es que todo lo que hemos narrado permite sostener válidamente la exclusión de Fidel Sánchez Zelaya en las actividades criminales referidas por la Fiscalía. ¿Por qué? En particular, por este espacio de tiempo. 86-87 en México excluye el estudio de la Universidad de La Salle, sus estudios en la Universidad Ricardo Palma y su trabajo en Comarsa excluye cualquier posible intervención en actividades ilícitas en Estados Unidos. Repito, señores magistrados, no profundizamos sobre este tema porque la Fiscalía ni siquiera se ha dado el trabajo de explicar por qué no habría ido Fidel Sánchez Zelaya a estudiar. ¿Bien? Tampoco no nos ha dicho por qué sería válido hablar, pese a que no está en la acusación, de lo de Estados Unidos. Comenzaremos ya a desmenuzar en concreto la acusación fiscal respecto a Fidel Sánchez. Y vamos a observar primero la absoluta incongruencia en la acusación fiscal respecto a Fidel Ernesto Sánchez Zelaya. Yo creo que esto es revelador, señores magistrados, de una circunstancia muy notoria. Como respecto a Fidel Ernesto Sánchez Zelaya, existe un problema, porque Fidel Ernesto Sánchez Zelaya coetáneamente no tiene que ver ni con la actividad de pesca, ¿no?, en donde supuestamente hay dificultades en probar el origen, según la postulación fiscal, obviamente, el origen del patrimonio de la actividad pesquera o de la actividad agropecuaria o de la actividad inmobiliaria o de transporte. Y patrocinado se ubica temporalmente después
la única forma de conectarlo es tratar, pues, de fortalecer su posición en México. Y vamos a ir notando cómo esto se revela en la posición de la Fiscalía respecto a Fidel Sánchez Zelaya en México. Y tenemos la primera versión de la Fiscalía, ¿no? Fidel Sánchez Zelaya no estuvo involucrado en el delito fuente. Fue lo primero que nos dijo la Fiscalía. Esto está en la acusación fiscal, apartado 31, los datos recabados por la actividad ilícita generadora ha resultado principalmente la información enviada en países de México y Estados Unidos, y conjuntamente con la documentación de carácter oficial recabada en el Perú, lo que nos ha permitido la copia de elementos objetivos que a su vez nos conducen a inferir razonablemente la vinculación de actos de TIC, indudablemente no solo por parte del fallecido Simón, sino también de sus hermanos. De sus hermanos. Esto excluye a Fidel Sánchez Zelaya. Esa es la primera versión. No quisiera yo creer que la labor de la Fiscalía ha sido elaborar su acusación por partes, por diversas personas, porque eso no explicaría o no guardaría sentido con haber elaborado la acusación durante más de un año. La segunda versión de la Fiscalía. Bueno, Fidel Sánchez Zelaya era familiar de Simón Sánchez Paredes. Este dato, que es un dato inocuo, irrelevante jurídicamente, por eso siempre les hablo del sesgo, ¿no? Del sesgo por el apellido. Ya, era familiar. Les pareciera que por ser familiar ya él tuviera que necesariamente acarrear todos los actos del tío o de su tío Simón Sánchez Paredes. No solamente se llegó a establecer, dice la Fiscalía, que el fallecido según Simón Sánchez Paredes se dedicaba al TIC, sino que además tuvo contacto con familiares muy cercanos, quienes residían junto con él en México e incluso trabajaban en Rancho Luna, ¿no? Estos familiares fueron Fidel Sánchez Zelaya, Luis Felipe Sánchez Luna, Eulalia Paredes Yaure, Santos Emelia Paredes Yaure. Así, acá, aún en la propia acusación fiscal escrita, no se habla de participación en el tráfico de drogas, se habla de una vinculación familiar. Bien. Tercera versión de la Fiscalía. Esto, señores magistrados, es Fiscalía contra Fiscalía. La misma Fiscalía dice una cosa en un momento, luego dice algo completamente distinto en un segundo momento, y eso explica, señores magistrados, por qué hemos postulado como hipótesis fundamental también los defectos de la acusación y la imposibilidad de verificar, ¿no?, la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, y por eso, evidentemente, también postulamos que esto es un argumento importante para nuestra pretensión absolutoria. Dice Fidel Ernesto Sánchez Zelaya, era conexión entre los hermanos Sánchez Paredes. Esta hipótesis, señores magistrados, ya se va desconectando, o se va viendo que es una versión poco sostenible, porque ya hemos visto hace un momento que durante su presencia en México, estudiando en la Universidad de La Salle, Fidel Ernesto Sánchez Zelaya nunca viajó a Perú, según el movimiento migratorio. La Fiscalía no ha postulado que ese movimiento migratorio sea inexacto, que Fidel Sánchez tuviera otras identidades, o que hubiera otros pasaportes, etc. No lo ha dicho, porque no es verdad. Entonces, si tenemos un movimiento migratorio que dice que nunca viajó a México, de México al Perú hasta diciembre del año 1987, entonces, ¿cómo era la conexión? Evidentemente, este dato tampoco es explicado. Se dice era la conexión, pero no se dice en qué consistía esa función de conector, ¿no? Seguimos en la misma acusación fiscal. Es decir, tenemos tres versiones en una misma acusación fiscal, señores magistrados. Una vez en el Perú, 87, y al cabo de unos años después, se infiere que Fidel Ernesto Sánchez Zelaya habría sido la conexión entre los hermanos Sánchez Paredes en el Perú y el hermano menor de estos. Pues este procesado fue quien constituyó la empresa Comarsa. No queda claro, ¿no? O sea, fue la conexión y el único dato sería que fue uno de los que constituyó Comarsa. Inferencia no explicada, inferencia no basada en datos objetivos, pero además contradictoria con sus hipótesis previas, ¿no? Porque si no participó en las actividades de Simón Sánchez Paredes, entonces, ¿cómo habría sido la conexión entre Perú y Simón Sánchez Paredes? ¿Y cómo habría sido la conexión si nunca viajó, ¿no?, a Perú en el periodo en que supuestamente su tío realizaba
actividades económicas, perdón, actividades delictivas, ¿no? Menos aún se explica cómo habría sido esa labor de conexión. Acá, bueno, son algunas referencias fiscales también alineadas en la misma lógica. Dice, viajó a México por supuestas razones de estudio, supuestas, pero no concluyó, siendo inusual, dice la Fiscalía, que por la sola muerte de su tío, que pone padre, es un error, abandone los estudios. Yo no entiendo por qué eso sería una conclusión razonable decir que fuera inusual, ¿no? Que cuando la única persona que tenía en dicho país fallece, no fuera razonable que él retorne, sobre todo a pedido de su padre, ¿no? Porque esto ya lo referí la semana anterior, o la sesión anterior. Al contrario, quienes somos padres, quienes tenemos o hemos tenido hijos en el extranjero estudiando, nos preocupamos cada momento por ellos. Entonces, lo más razonable es cuando existe un suceso de la naturaleza de lo ocurrido en el agravio del señor Simón Sánchez Paredes, con el efecto traumático en su hijo, Fidel Ernesto Sánchez Alayo, don Manuel Sánchez Paredes pidiera que él retorne. Es sentido común, la preocupación del padre de tener al hijo cerca, no todo lo contrario. Luego se sostiene que, bueno, conocía la ubicación del Rancho Luna, ese dato es irrelevante. Y luego dice, una vez en el Perú se infiere que habría sido la conexión. ¿Por qué? Porque fue que constituyó Comarsa. Este dato, señores magistrados, no guarda relación. ¿Cómo es que un dato del año 92, haber constituido Comarsa, o haber participado en la constitución de Comarsa, no puede significar una evidencia de algo que ocurrió en el año 86 o 87? Versión 4 de la Fiscalía. Fidel Sánchez Alayo colaboró. Ya nos olvidamos de que no participó, ya nos olvidamos de que simplemente era un familiar que estaba ahí, ya nos olvidamos de que era el conector, no, ahora habla de colaboración. Repito, fiscalía, contra fiscalía, contra fiscalía, contra fiscalía. Dice, esto lo dijo en la acusación realizada la señora fiscal, la sesión del 16 de marzo. El retorno al Perú de Fidel Ernesto Sánchez Alayo se produjo el 16 de diciembre del 86 para evadir las investigaciones judiciales que aperturó el juzgado de Pachuca. Señor magistrado, luego demostraremos que este dato es falso. Objetivamente falso. ¿Por qué? Porque la investigación se inicia a una fecha, ¿no? Y el señor Fidel Sánchez viajó días después, ¿no? Días después. Luego, relacionados al hallazgo de Rancho Luna, conducta que se realizó en mérito a que en dicha investigación judicial se estaban produciendo importantes elementos probatorios que vinculaban al acusado Fidel Ernesto Sánchez Alayo con los hechos ilícitos del tráfico de drogas que se perpetuaban en dicho lugar. No se explica cuáles son esos elementos probatorios importantes. Pero lo más importante, señores magistrados, que el señor Fidel Sánchez Alayo, como lo vamos a ver más adelante, cuando abandona México, cuando su padre le pide que retorne al Perú, luego, por cierto, de que ya había acabado el tercer semestre en la Universidad de La Salle, no dejó inconclusos sus estudios, no es que abandonó el semestre, ¿no? Y de forma imprevista, no, ya había acabado su semestre porque estábamos ya a finales del año 1987, ¿no? Cuando él deja México y retorna al Perú, hay que tener en claro que él, lo dije la semana pasada, él participa en la diligencia de reconocimiento del cadáver en el Ministerio Fiscal de México. Y hay un acta que así lo acredita. Entonces, si está oyendo, ¿cómo es que se va a la propia Fiscalía a reconocer el cadáver de su tío? Segundo, él declara en la investigación en México que estaba focalizada en el tema del homicidio de su tío Simón Sánchez Paredes. ¿Qué concurre? Está presente en el entierro de su tío, pasan 3 o 4 días y recién retorna al Perú. Eso no es consistente con la idea de la huida que quiere construir la Fiscalía, ¿no? Entonces, a partir de esa huida, la Fiscalía dice,
habían elementos probatorios importantes que vinculaban al señor Fidel Ernesto Sánchez Alayo con la actividad del tráfico de drogas. ¿Cuál es el esquema probatorio de la Fiscalía? Sobre todo partamos de la acusación oralizada, ¿no? Utiliza primero, habla de importantes elementos probatorios que vinculaban a Fidel Sánchez, ¿no? Y esto lo ha dicho en la acusación oralizada el 9 de marzo de este año. Luego dice que elementos probatorios que vinculaban a Fidel Sánchez Alayo, dice, con la fabricación, promoción, elaboración, manufactura y preparación de droga en Rancho Lucas. Luego dice, esa droga se había introducido droga desde Perú a Rancho Luna, es decir, habla de que habría droga que venía desde Perú al Rancho Luna y que la droga era recibida por Simón Sánchez. Los datos probatorios de todas estas afirmaciones, y luego, bueno, concluye, ¿no?, que Fidel Sánchez partió a México para evadir investigación penal. ¿Cuál es su prueba? Dice esta sentencia del 13 de febrero del 89, que fueron 94, 93, 38. Falso, señor magistrado. No es una sentencia. Era un auto de aprehensión. No era una sentencia. Ya desde que usamos un término claramente distinto, que jurídicamente tiene solamente un sentido, la sentencia resuelve definitivamente una controversia jurídica, está claro pues que y se transmite como que fuera una sentencia la que vincula a mi patrocinado, ya nos vamos dando cuenta por dónde me están yendo las cosas. Pero no es una sentencia, es un auto de aprehensión. Luego dice la Fiscalía, además de esa sentencia, que no es sentencia, que es un auto de aprehensión, que luego vamos a ver que tiene fallas porque está incompleto, se habla de la declaración de José Mesa Navarro del 23 de marzo del 89, folios 94, 93, 39. Estos son los importantes elementos de convicción de la Fiscalía, ¿no? Que según la Fiscalía, ¿no?, determinaba que Fidel se fuera involucrando probatoriamente en ese caso y que por eso retornó a Perú. Primero, señores magistrados, no es una declaración, es un inserto. Esta supuesta declaración no es una declaración, es un inserto. Es lo que se dice que dijo José Mesa Navarro. Segundo, esta no es la fecha. Claro, porque uno puede pensar ya en febrero del 89, uno diría, bueno, lo que ha sostenido la defensa de una situación de detención excesiva no aplicaría. La fecha verdadera de esta declaración, la declaración aludida de Mesa Navarro, no es marzo del 89, sino 14 de diciembre del 87, que es precisamente el periodo donde estuvieron sin comunicación, incomunicados. Este dato es impreciso, señor magistrado, por decirlo de algún modo. No es una declaración de febrero del 89, es un inserto de un actuado judicial de esta fecha, pero que alude a esta declaración, que, repito, es parte del periodo de sospecha. ¿Qué dice en esta declaración, José, en este inserto, ¿no?, en un actuado judicial de José Mesa Navarro? Hace referencia a que Fidel se le vio participando en reuniones sociales donde estaba su tío. Nada más. No lo involucra a Fidel Sánchez en actividades ilícitas, ¿no? No lo relaciona con actividades indebidas, menos aún con tráfico de droga. No, absolutamente nada. Se habla, ¿no?, de la supuesta percepción de un acto de consumo de Simón Sánchez. ¿Qué dices? El inserto que no es una declaración. Pues que supuestamente Fidel Sánchez, supuestamente el señor Simón Sánchez habría cogido un pequeño paquete donde había una sustancia blanca, la habría aspirado, y eso fue percibido por todos los que estaban en esa reunión, dentro de los cuales estaba Fidel Sánchez. Esa es la referencia. Ese acto de consumo supone vinculación con tráfico de drogas. Ese acto de un tercero, que repito, no está acreditado porque está en el periodo de sospecha y no es parte de una declaración, es un elemento probatorio importante. Ustedes van a ver luego correlato del modo en que se volvió Fidel Sánchez en los últimos días antes de retornar a Perú, y van a ver que los actos, la forma en que se volvió él
en sus últimos días en México es completamente contradictorio con la lógica del que huye, del que sabe que hay una actividad delictiva. Luego se refiere al acta policial judicial de Carlos Dancourt del 18 de diciembre del 87. Tiene problemas de legibilidad, por lo tanto tiene problemas de eficacia. Fue esta acta judicial, señores magistrados, anulada por las autoridades en México. El auto de 7 de septiembre del 96, que precisamente fue objeto de lectura, obra folios 94, 95, 75 y siguientes, correspondiente precisamente a la toca penal 199-95, y solamente hace referencia a presencia circunstancial de Fidel Sánchez Alayo, precisamente en esta misma línea, ¿no?, de uniones sociales. Esos son los elementos importantes de tipo probatorio que vinculaban a Fidel Sánchez Alayo y que le hacen a la Fiscalía suponer que él estaba involucrado en las actividades de su tío porque se fue de México. Vemos también, señores magistrados, una mutación de la imputación subjetiva. Bien. La primera versión de la Fiscalía es que Fidel Sánchez Alayo conocía las actividades de Simón Sánchez Paredes por su presencia en México. Su evidencia, José Mesa, como vimos, y Carlos Dancourt. Su sustento fáctico, Fidel estaba en México en el 87 y tenía una presunta cercanía con su tío. Pero luego en la acusación oralizada, bien, cambia completamente. Acá le ponemos una X porque es una mutación de la imputación subjetiva inaceptable. La versión cambia. Cuando llegó a México, ya conocía de las actividades de su padre en los 80 y 90. Él llegó en el 86. ¿Cómo va a saber lo del 90, señores magistrados? Tenía una bola de cristal que le llevaba a él a entender lo que en el futuro iba a pasar, ¿no? Eso es lo que dice la Fiscalía textualmente, porque hemos escuchado pacientemente su alegación oral repetidas veces y dice expresamente eso, que cuando él llega a México en el 86 ya sabía lo que su padre hizo en el 90. Congruencia absoluta, ilogicidad en el razonamiento, imposible de sostener esta parte. Pero respecto a lo de los años 80, no lo refiere, no identifica qué actividades realizó Manuel Sánchez Paredes ilícitas en los 80. ¿Cómo podía conocer si era menor de edad? La minoría de edad, ya sabemos, señores magistrados, que tiene una razón de ser en el sistema jurídico penal, al punto que no solamente supone una causa de exclusión de la responsabilidad, precisamente por la minoría de edad que se supone tiene una serie de efectos, ¿no?, que se presumen iure y de iure, sino que incluso se reconoce de los 18 a los 21 años, ¿no?, cierta restricción de la responsabilidad, precisamente por eso, porque la edad tiene un efecto en la percepción del mundo de las personas. Cuando uno es muy joven, 18 a 21 años, pues la percepción del mundo es distinta. Entonces, ¿cómo podría haber percibido, siendo menor de edad, ¿no?, Fidel Sánchez Alayo alguna actividad delictiva de su padre? Y luego se usa como prueba las persecuciones penales así en bloque a Persiles, a don Manuel, a don Orlando, y se habla pues de las manifestaciones policiales del condenado Lucio Tijero. No es posible, señores magistrados, porque nada de esto fue postulado en la acusación respecto a mi patrocinado. No hay ninguna explicación de cuál sería la forma en que Fidel Sánchez, con 18 años, al cumplir los 18 años, supiera de todo esto. Porque, señores magistrados, además, ha quedado fuera de toda discusión de que desde los años 70 hay actividad económica probada, formal, de don Manuel Sánchez Paredes. Más allá de que la Fiscalía haya pretendido discutir, ¿no?, el alcance, la dimensión de los negocios, pero es fuera de discusión que el señor Manuel Sánchez Paredes tenía negocios en actividades económicas significativas. No estoy hablando todavía del detalle
de cuáles eran los montos que se manejaban y si eran actividades que al final generaban rentabilidad o no. Pero ya Fidel Sánchez, con sus 18 años recién cumplidos en México, al llegar a México, lo que veía era un dato objetivo. Su padre tenía empresas, su padre desarrollaba actividad económica y ese dato es un dato incontestable. Este es el blanco y negro de lo que tiene la Fiscalía, ¿no? Y a partir de eso trataremos de conectar esto con mi patrocinado. Los hechos base de la acusación respecto a Benito Fuentes de México, actividades de Simón Sánchez en México y Estados Unidos, con participación o conocimiento de Fidel Sánchez. Eso ya lo discutiremos cuando veamos la prueba. El delito Fuentes de Estados Unidos, ¿no? Supuesta intervención en actividades de Chávez Montoya. Esta parte, esta X, es aplicable acá, perdón. Esto no se puede analizar, repito, porque es prueba prohibida. Y porque además, repito, vamos a referirlo, es inconsistente con el movimiento migratorio de mi patrocinado. Y respecto a lo de Perú, señores magistrados, estas actividades, el presunto tráfico de drogas de Perciles Sánchez Paredes, que como ya han referido, ¿no? Insistentemente mis colegas se refieren a un proceso del cual fue absuelto Perciles Sánchez Paredes. Por lo tanto, hay imposibilidad, por la garantía de la cosa juzgada, de darle un sentido distinto, ¿no? A la situación jurídica de Perciles Sánchez Paredes en relación a esos hechos, y la referencia de atestados policiales de Manuel y Orlando Sánchez Paredes. Estos atestados policiales, señores magistrados, remontan a épocas en donde Fidel Sánchez era menor de edad, previas a México. Ese dato también es importante. Las supuestas actividades que predominantemente y sobre todo a partir del juicio oral ha comenzado a introducir la Fiscalía, a partir predominantemente de la información contradictoria, engañosa, falsa de Lucio Tijero, corresponden a un periodo donde mi patrocinado era menor de edad. Como dije, señores magistrados, cuando trabajé el tema del correlato procesal, quedó en claro de que la razón por la cual el número grande de investigados se redujo sustancialmente era porque la mayoría de personas era menor de edad cuando se hubieran dado los supuestos delitos fuentes, ¿no? La única diferencia, lo dije también, la única razón que diferenciaba a mi patrocinador del resto de sus pares, ¿no? De los hijos de don Orlando, de los hijos de don Wilmer, ¿no? De los hijos de Perciles, era que él había estado en México. La única diferencia, ¿no? Entonces, estos datos se refieren a un periodo donde mi patrocinado era menor de edad. Y este dato, repito, no tendría que ver con mi patrocinado porque a nivel de imputación subjetiva, la presunta imputación subjetiva está relacionada con estas actividades, no con estas. Pues es un poco las proposiciones que la Fiscalía ha utilizado, ¿no? Que es básicamente lo que ya hemos explicado. Señor magistrado, hablemos ahora de nuestro punto de partida. En relación a los actuados de México, hay una serie de prohibiciones probatorias que se deben considerar, que por lo tanto obligan, han sido postuladas muchas a nivel de tacha, pero obligan también, incluso de oficio, a extraerlas del material probatorio que va a ser objeto de valoración. Una cita utilizada por Quiago, el caso Perry vs. New Hampshire, ¿no? La obligación del juez de excluir del valor probatorio, incluso evidencia relevante, si es que esta tiene un impacto más perjudicial que el favorable sobre el estado del caso. Esquiavo hace un análisis interesante y subraya la labor del juez en esta labor de discriminación del material probatorio, ¿no? Exigiendo que los elementos de convicción tengan ciertas características, ¿no? Y eso que va a provocar una mejor calidad de la prueba,
¿no? Y una mayor cantidad de prueba epistemológicamente útil, epistemológicamente relevante. ¿Cuáles son las prohibiciones probatorias que nosotros planteamos o que afectan pues la validez de la prueba que utiliza la Fiscalía para tratar de vincular a mi patrocinado con actividades ilícitas en México y que cuestionan además la propia razonabilidad de las presunciones que la Fiscalía ha postulado respecto a México? Lamentablemente la Fiscalía, este caso, señores magistrados, recordemos que, como referimos a la sesión anterior, se inicia con un parte policial que recurre a la prensa, ¿no? Y en la prensa, pues, existía el mito, ¿no?, formado por esos titulares exagerados, amarillescos, de que había una gran actividad de narcotráfico en México. La Fiscalía, cuando obtiene los actuados de México, no los analiza individualmente y van a encontrar ustedes que existe una serie de problemas en la prueba documental que la Fiscalía ha utilizado proveniente del expediente de México. Analizado cuidadosamente, vamos a observar que existen problemas de integridad en la prueba documental que afectan su valor probatorio. Existen problemas de obtención de la prueba con infracción de la prohibición de tratos inhumanos, humillantes y degradantes que afecta el valor probatorio, y veremos también que existe prueba obtenida con vulneración del derecho a contar con un abogado de su libre elección, que también afecta el valor probatorio. Y sobre estos dos últimos, señor magistrado, quiero insistir con un aspecto. El estándar con el cual hay que valorar esa prueba no es el estándar de México, no es el estándar de Perú en el año 87, 89, cuando se dieron esos actuados en México. El estándar que se tiene que utilizar es el estándar actual, un estándar convencional, que me permite precisamente ubicar estos dos aspectos como aspectos relevantes. Sin duda, este de la integridad también es uno central, porque vamos a observar que la mayoría de documentos tienen máculas que le impiden no solamente comprender lo que dice o la información que proporciona el elemento de prueba, el elemento de convicción, sino que incluso nos permiten dudar de sus funciones, ¿no? Tanto la función de perpetuación como la función probatoria. Señor magistrado, si nos permiten un descanso breve. Recesamos 5 minutos. Bien, reiniciamos la sesión. Gracias, señor magistrado. Adelante, doctor. Sí, como lo decía al culminar antes del pasar a la pausa, vamos a encontrar que los elementos de convicción que sustentan la existencia del presunto delito fuente en México y en particular el presunto involucramiento periférico de Fidel Sánchez en esas actividades tienen problemas relacionados con la prohibición de valorarlo como elemento de convicción, ¿no? ¿Por qué? Porque registra problemas de integridad de la prueba que afecta su valor probatorio, ha habido vulneración de los derechos fundamentales por haberse producido en un contexto de vulneración de los derechos fundamentales, y esos dos aspectos sin duda afectan la valoración probatoria. ¿Cuál es el estándar de análisis? Lo decía hace un momento. Vamos a observar que nosotros nos decantamos por el análisis convencional, sin duda, pero vamos a notar que existe un hilo de continuidad en las tres normas que podrían aplicarse, o los tres escenarios que podrían aplicarse. El análisis según la legislación mexicana, conforme a la Constitución de los Estados Mexicanos de 1917, pero que ha sido objeto de, evidentemente, múltiples enmiendas. El artículo 20 va marcando la pauta de ilicitud de la prueba. En nuestra legislación se sigue el mismo sendero, y evidentemente esto viene conglobado con lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Veamos esto brevemente, señor director. El artículo 20A, literal X de la Constitución mexicana, dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. La declaración aquí es clara, ya a nivel constitucional, porque en este caso, señores magistrados, no vamos a postular de prueba ilícita por vulneración de normas de rango legal. Vamos a hablar de vulneración de normas de carácter constitucional. Es una prueba prohibida constitucional.
El artículo 20, literal B, segundo parágrafo, respecto a los derechos de toda persona, dice el derecho a guardar silencio, obviamente. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada con la ley penal toda incomunicación, intimidación y tortura. La confesión rendida sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio. ¿Cuál es la característica de los elementos de convicción que la Fiscalía refiere, Mesa y Dancur, y de las otras personas que también son referidas periféricamente? Porque los supuestos datos que utiliza la Fiscalía para involucrar a Fidel Sánchez provienen de Mesa y Dancur, según la hipótesis fiscal, pero hace referencia también a otras declaraciones que no tienen sentido incriminatorio respecto a Fidel Sánchez. Pero, ¿qué es lo importante? Que usted va a observar cada declaración pormenorizadamente y se va a dar cuenta que ninguna... Bueno, primero marcar los momentos temporales, ¿no? Existe el momento desde la detención hasta que son puestos a disposición de la autoridad judicial. Ese periodo es un periodo excesivo y eso fue lo que dio lugar, como dijimos anteriormente, a que en la denominada toca penal, ¿puedes ubicarlo en la toca penal? Ahí. Aquí. Gracias. En este auto judicial, precisamente lo que se refiere es que esta declaración y otras más son declaradas sin valor, ilícitas, porque se realizaron cuando la persona estaba incomunicada en sede del ejército. Y se produjo, y la declaración fue expedida, emitida, luego de un periodo excesivo de incomunicación y detención ante la autoridad del ejército. Estas personas fueron detenidas por el ejército. Por eso, más adelante, estableceremos que hay un problema con el manejo de la escena del crimen, porque esa escena de crimen fue manejada por el ejército mexicano. Los señores magistrados, volviendo, perdón, a este punto, ¿no? En cada actuado van a observar ustedes que no se hace referencia a los derechos de los investigados. No hay una declaración de derechos, no hay una lectura de derechos, ¿no? No hay presencia de abogado defensor. Se dan situaciones de realización de la diligencia en periodos en que fueron incomunicados y luego, posteriormente, cuando ya fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal, del Ministerio Público, de la Procuraduría Mexicana, las personas, Mesa, Dancur y otros, refieren que fueron maltratados, violentados psicológicamente, violentados físicamente. Entonces ya la Constitución mexicana establece claramente que esto da lugar a una nulidad del acto de investigación, da lugar a prueba ilícita de carácter, como vemos, constitucional. En el caso peruano, evidentemente, ocurre lo mismo. Nuestra Constitución lo dice con claridad, artículo 224, literal H, nadie debe ser víctima de violencia moral, psicológica, física, psíquica, perdón, no física, ni sometido a torturas o a tratos inhumanos u humillantes. Carece de valor las declaraciones obtenidas por la violencia, quien la emplea incurre en responsabilidad. El Código Procesal Penal, título preliminar, carece de efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y ya en lo que es deliberación, y creo que esto es importante para los efectos de la labor que va a desarrollar este tribunal, dice el artículo 393.1, el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. No se trata aquí del dato formal que pretende la Fiscalía decirnos que, como vino por asistencia judicial internacional, y nadie discute que esto vino por el canal no correspondiente a la colaboración mexicana, no es prueba ilícita, ¿no? Nosotros estamos hablando ya del propio contenido, que no se debe obviar, ¿no? Creemos que el tribunal debe realizar un análisis de viabilidad de la utilización de estos elementos de prueba que tienen una diversidad de máculas
no solamente desde la perspectiva constitucional, sino también desde la legislación ordinaria, ¿no? Bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, acá la referencia es clara, ¿no? Y creo que es el marco de referencia obligado siempre, ¿no? Es el marco de referencia convencional. Vamos a analizar nuestra primera línea de cuestionamiento de la prueba documental procedente de México, la ausencia de integridad. Estos ejemplos que proponemos, algunos ejemplos, son ejemplos relevantes para el análisis del caso. Estoy hablando de elementos de convicción que la Fiscalía postula como elementos de cargo. No estoy hablando de elementos de convicción no relevantes para la Fiscalía, sino que son parte del núcleo de la postulación probatoria de la Fiscalía. Hablamos de un primer elemento, el acta de Policía Judicial Federal, de folios 94, 90, 40, de José Mesa Navarro. Esta es la declaración de José Mesa Navarro, que repito, es una de las personas que la Fiscalía refiere que vincularía probatoriamente a mi patrocinado. Es una prueba de cargo viciada, porque se desarrolla sin firma, no vamos a observar que hay una firma, ¿no? Y no tiene presencia, o ustedes van a leer el detalle, no hay abogado. No aparece la firma de José Mesa Navarro. Ya desde la perspectiva de las funciones probatorias, vemos que es un documento que, bueno, acá lamentablemente se ha movido el PowerPoint, pero estos dos elementos, la no legibilidad, la no posibilidad de tener con claridad acceso a la información, ¿no? Por una causa, señores magistrados, no atribuible más que a una circunstancia circunstancial, ¿no? El hecho de que los actuados mexicanos se escribía, evidentemente, por la época con máquina de escribir y se manejaban los dos anverso y reverso, con lo cual cuando se transcribía, ¿no? Y al momento de sacar la copia, evidentemente se ven al final superpuestas las dos partes. Y eso evidentemente afecta a la legibilidad, ¿no? Para afectar, para viciar la prueba, esta prueba que es prueba de cargo, no se tiene que acreditar necesariamente que sea un actuar doloso. Puede haber sido un actuar culposo, claro, evidentemente acá no se ve, pero lo que sí se evidencia con claridad es la ausencia de firma, con lo cual la autoría del documento está en discusión, y segundo, la ausencia de abogado defensor. Otra declaración, la misma declaración de José Mesa Navarro. Estamos hablando del mismo documento. Repito que es el elemento de convicción de la Fiscalía. La declaración del 16 de diciembre del 87. Mismo folio. Es un documento incompleto. ¿Por qué? Porque el documento comienza una narrativa y luego se ve la falta de conexión. 94, 90, 40, 94, 90, 41. Pasa a otro documento. Por eso es que no tiene firma, señores magistrados. Por eso es que no se ve al final qué más se dijo. Por eso no podemos decir que la información que la Fiscalía dice que se proporciona sea información fidedigna. Una prueba, como decimos aquí, una prueba viciada. El acta de Policía Judicial Federal, que repito, es otro elemento de convicción, ¿no? Postulado por la Fiscalía, de 18 de diciembre del 87, folios 94, 90, 42. Es un documento nuevamente ilegible, poco legible. Bien, pero vamos a notar acá que es emitido sin abogado. No se hace referencia a abogado defensor. Lo que sí ocurre respecto a otras declaraciones posteriores. ¿Por qué? Porque aquí quien toma la declaración es un comandante de la policía. Decíamos al iniciar nuestra locución que lamentablemente estamos hablando de un delito fuente que se postula se habría cometido en un periodo de 87, en el que los estándares de respeto a los derechos fundamentales en la actividad policial eran bastante discutibles, ¿no? Quienes tienen experiencia en la materia probatoria, en la materia y en el análisis sobre todo de estos que se conocen como instituciones que desde el poder perpetúan, ¿no?, ciertos estatus, ¿no? Esto lo ha trabajado mucho en la criminología crítica. La policía es el primer agente del Estado que define quién es delincuente, ¿no? Hay un poder excesivo de la policía. Entonces, esto revela,
¿no? La necesidad de cuidar o analizar con cautela cada documento que provenga exclusivamente de la policía, ¿no? Sin intervención de abogado defensor o sin intervención de fiscal. Esta declaración la toma un comandante de la Policía Judicial Federal. Otro documento, señores magistrados, esta es una declaración de Eulalia Paredes Yaure. Eulalia Paredes Yaure era una de las empleadas de Simón Sánchez, que está, ella sí presente cuando ocurren los hechos del homicidio de Simón Sánchez Paredes, a diferencia de lo que ocurre con el patrocinado, que no estaba en el lugar, estaba a 2 horas de distancia. Esta acta nos vamos a dar cuenta que no solamente es ilegible, sino que tampoco tiene firma. Es una prueba viciada. Quizás ese sea el ejemplo más paradigmático, creo que ya esto también lo desarrolló el doctor César Nakazaki, pero creo que es revelador. La Fiscalía utiliza como argumento para decir que está acreditado solventemente la existencia de un delito previo, esta presunta sentencia del 15 de mayo del 90, de folios 92, 96, 62 a 94, 94, 66. Señor magistrado, como se ve en la foliatura, esta sentencia tendría 136 folios. Lo único que hay en el expediente son 6 folios. ¿Y el resto? ¿Cómo sabemos cuál es la ratio decidendi? ¿Cómo sabemos cuál es el análisis? ¿Cómo reflexionamos respecto al verdadero contenido de la sentencia? Solamente tenemos 6 folios. Pero además, señores magistrados, no solamente que estos 6 folios, ¿no?, impiden reflexionar sobre el alcance verdadero de la sentencia, sino, señores magistrados, que al final lo que establecen es este único dato. Hay una condena por posesión de cocaína. Se descartan casos de tráfico, se descarta conspiración, se descarta organización criminal, solamente posesión de cocaína. Con lo cual, si solamente hay posesión y no hay transporte, no hay tráfico, no hay toda la actividad ilícita que refiere la Fiscalía. No hay esa fuente delictiva que supuestamente fue objeto de actos de lavado. Además, ustedes observarán que la sentencia, ¿no?, simplemente, ¿no?, tiene los elementos finales de modo inconcluso también. Esta sentencia, señores magistrados, tampoco se podría valorar, ¿no?, en el sentido, ni siquiera se podría valorar, pero si quisiera valorar, tampoco tendría el sentido que la Fiscalía propondría, ¿no? Al contrario, acreditaría que precisamente será uno de sus argumentos de defensa, que se tratan de comportamientos que no generaron un patrimonio ilícito. Otro documento incompleto, la resolución del 14 del 12 del 87, de folios 94, 89, 32. Pasa de un documento a otro, pero no tiene firma. Vamos un poco a hablar de creo que son los aspectos importantes a considerar, ¿no? La defensa los trae a análisis porque creo que sirven para entender nuestra propuesta jurídica, ¿no? Vamos a observar que los diversos elementos que hemos cuestionado, falta de integridad, falta de incapacidad de descifrar el documento, legibilidad del documento, ausencia de firma, etcétera, afectan el propio valor probatorio de estos elementos como prueba. Porque el documento cumple 2 funciones esencialmente. Función de perpetuación y función probatoria. El Código Procesal Civil así lo dice, función probatoria. Y vamos a ver cómo la doctrina, desde los más clásicos, Eusebio Gómez, 1942, hasta los más modernos, María del Carmen García Cantizano, que tiene un libro clásico sobre facilidades documentales en nuestra doctrina, José Luis Castillo Alba, que es el que propone quizás el desarrollo más serio en este ámbito en concreto, hasta otros desarrollos de la doctrina latinoamericana. Y en realidad van a verlo hasta los clásicos del derecho procesal, Carneluti, etc. ¿no? Cuando se trabaja el tema de la prueba documental, se destacan estos elementos. El carácter de la legibilidad
posibilidad de descifrar el documento, la posibilidad de que sea apreciable óptico-visualmente. Dice, apreciación óptico-visual es condición sine qua non para que el documento cumpla esta función de perpetuación. Pero con ello viene sumado la integridad del documento. La fecha es un parte de los requisitos del contenido. Y respecto al autor, lo dice García Cantizano claramente, la firma es el mecanismo que convencionalmente individualiza y atribuye el contenido documental a su autor. Página 76, lo mismo dice Romero Soto. Los documentos no firmados impiden reconocer la paternidad y su carácter documental. Estas reflexiones sirven para demostrar por qué no es posible utilizar probatoriamente documentos no legibles, incompletos, en los que no aparezca la firma de la persona. En otro momento hablaremos sin duda de lo que es la ausencia de un abogado defensor en el acta respectiva, ¿no? Lo decía esto hace un momento. Es una cita literal del Tratado de la Prueba de Materia Criminal de Mittermeier. En esta materia, señores magistrados, la revisión de la doctrina permite reconocer que estos aspectos no han cambiado en la doctrina. Estamos hablando de 1929. Lo que ha cambiado es un poco algunos aspectos relacionados a qué tipo de, sobre todo con el avance de las tecnologías, de elementos pueden ser considerados documentos, grabaciones, videograbaciones, etc. Eso es lo que un poco ha cambiado. Pero la necesidad de reconocer estos elementos como la integridad se mantiene firme, indeleble en la doctrina, tanto aquella que ha trabajado probatoriamente la cuestión de la prueba documental como aquella que ha analizado el delito de falsedad documental, ¿no? Mittermeier lo dice: para que produzca la confianza, el documento debe presentarse en toda su integridad, sin la menor señal de alteración o mutilación. Si contiene numerosos tachones, se han borrado en él líneas enteras o arrancado la mitad de sus hojas, desde luego que debe mirársele como insuficiente. El documento debe estar exento de todo defecto de señal de defecto. Las rapaduras, las interrelaciones, las enmiendas o los borrones harán creer que sea desfigurado. Entonces sostenemos que, además de estos argumentos, el artículo 343 del Código Procesal Civil sostiene la ineficacia por nulidad de estos documentos, por falta de la formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad, ¿no? Y son precisamente los elementos de ausencia de firmas, de tratarse de documentos completos o no ser legibles. Estos datos, señores magistrados, los proporcionamos porque puede ser de utilidad, porque nos va a permitir reconocer que esto es una suerte de ya estado de la cuestión en materia de lo que es la prueba documental, ¿no? La Anderson Shun Twining, en su libro, un libro muy recomendable de análisis de la prueba, plantean estos tres elementos, ¿no?, del documento: autenticidad, exactitud y la fiabilidad. La autenticidad, no falsedad de documento; la autenticidad, efectos en perennizar el registro, ¿no? Exactitud, capacidad de proporcionar información precisa; y confiabilidad, ¿no? Evidentemente, la autenticidad se discute tanto como la fiabilidad cuando no hay firma, y la exactitud se discute cuando el documento es incompleto o no legible. Señores magistrados, quería pedirles para avanzar a este punto para no perder la línea lógica, ¿no? Porque sobre eso me voy a demorar un poco. Pero está hasta acá. Sí, hasta acá, para seguir continuando mañana. Bien. Como vos, si se gustan, puedo avanzar un poco más. Veamos la disposición de horarios que estamos también manejando. Doctora Morales, ¿cómo está de disposición de tiempo en la mañana? Doctor, para el día de mañana se refiere, ¿verdad? Sí, en la mañana, sí. No tenemos ningún problema, señor.
¿Cómo ha organizado usted? Se me complica un poco en la mañana porque tengo una persona con media No se limitativa. preocupe, esto y como me organizo un- entiendo, nosotros hemos dicho en las tardes, así que continuamos entonces el día de mañana a las 2 de la tarde y 30.